Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo jueves de impulso que tenemos preparado para ustedes. Gracias a todos por su puntualidad y por acompañarnos en esta espléndida sesión. Pues bueno, aparte de darles la más cordial bienvenida a este webinar, les comparto que hoy es el turno de Hilda Guarneros de compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, sobre todo en el tema de resiliencia estratégica. Les quiero contar que justo este webinar ha sido preparado con un profundo trabajo de investigación y recopilación de múltiples experiencias. Y ahorita que les presente a la facilitadora, van a saber justo por qué les comparto esto. Ahora sí, ya más entrados en este tema, quiero presentarles a Hilda Guarneros. Muchos de ustedes ya la conocen y otras personas nuevas que se suman a estos webinars, pues apenas la van a conocer. Para ello, quiero sobre todo presentarles su extensa experiencia. Ella es licenciada en psicología por la UNAM, apasionada por el conocimiento, cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad de Phoenix, tiene también varios diplomados en dirección de recursos humanos por el ITAM, en líderes de aprendizaje por Harvard, en diseño y learning por el TEC de Monterrey. Actualmente acaba de terminar una certificación internacional como en liderazgo, coaching y desarrollo estratégico por el Laureate International. Y bueno, justo su curiosidad incansable hace que actualmente esté estudiando temáticas como Management 3.0 y algunas metodologías ágiles como Scrum y Design Thinking. Desde más de 20 años, ella ha sido consultora y especialista en desarrollo y formación de líderes y organizaciones. Actualmente, como directora de Expergo Consultores, suma su talento para poder potencializar a líderes y organizaciones cumpliendo su mayor propósito. Alinear el propósito personal, fortalecer las competencias y fortalezas individuales y alinearlo con el propósito de la organización. Como verán, realmente es una persona con una experiencia muy amplia y bueno, apasionada del estudio como ya lo han visto. Pero les quiero compartir que su mayor talento es que comparte con la gente que la rodea y quienes se acercan a ella todo este conocimiento transformado sobre todo en herramientas muy puntuales. Creo que sin más, Hilda, los dejo contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos. ¿Cómo están? Oigan, a mí me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy porque, bueno, pues es maravilloso tenerlos aquí. Quien pueda activar su cámara, no importa que no se haya peinado, me encantará poder ver sus caritas. Ay, sí, Jorge sí se peinó, ya te vi, Jorge. ¿Cómo estás? Carlos, mira, todo bien protegido desde el corporativo, me encanta verte. No puedo ver tu sonrisa, pero la imagino debajo de ese cubrebocas. Aquí está Hilda, aquí está. Ya la veo, muy bien. Hola, Gris, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Víctor, Mero, mejor conocida como Mitzi, ¿cómo estás? Oigan, pues me da muchísimo gusto verlos. La verdad es que el día de hoy es una sesión muy importante para nosotros. Dolores, ¿cómo estás? Sandy, qué gusto verte. Me encanta poder verlos a todos. Pau, que ya la había saludado. Yes, bienvenida, Mari Carmen. Qué gusto que todos estén por acá. Quienes no activen también sus cámaras, también los saludo, no importa, no se preocupen. Mantendré su privacidad, pero me encantará que de pronto puedan estar también. Laura, ya voy a ver a Laura, que eso me encanta. Eso es, hola Lau, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sí, muy bien. Me encantará que esta sea una sesión interactiva, ¿saben? A mí me gusta mucho charlar con la gente, me encanta que la gente de pronto pueda tomar el micrófono. Por favor, pongan, Marinés dice que por nuestro propio bien, sin cámara en su caso. Me encantará que pongan todos sus comentarios en el chat, yo los iré revisando, iré compartiendo con ustedes, porque realmente yo lo estoy muy interesada en que podamos hacer el día de hoy una sesión donde verdaderamente tengamos un proceso muy interactivo, muy dinámico. Si alguien de pronto quiere tomar el micrófono, bienvenido. Realmente va a ser algo sensacional poderlos tener el día de hoy por acá con nosotros. Entonces, bueno, ¿qué les parece
Es que sin más preámbulo, gracias Mari, también estaré esperando que podamos tener tu imagen. Empezamos. Y para poder iniciar, a mí me gustaría plantearles esta frase que a mí me encanta. Y es una frase que tiene Walt Disney y de donde esta frase lo que nos dice es: todos los sueños pueden realizarse si tenemos el coraje de intentar. ¿Qué piensan de esta frase y por qué creen que la puse al respecto de resiliencia estratégica? Cuéntenme un poquito más de ello. Cuéntenme en el chat, cuéntenme ustedes. Díganme, ¿por qué todos los sueños pueden realizarse si tenemos verdaderamente el coraje de intentarlo? A ver, ¿quién dice yo? Que se atreva a tomar el micrófono y que nos hable por aquí, o quien que ya empiecen a escribir en el chat. A mí me encantaría poder ver sus comentarios. A ver, vamos a ver. ¿Alguien ya por ahí tomó el micrófono? Aquí está, Carlos. Órale, Carlos, sale, va. Oye, pues yo creo que tiene que ver con la persistencia, ¿no? La perseverancia, que en muchas ocasiones nos enfrentamos, queremos hacer cosas, pero pues, hay muchos obstáculos, ¿no? O aparentemente obstáculos o desafíos que a veces impiden que llegues a eso, ¿no? Llegues a lograr lo que te propones, ¿no? Entonces te requiere de mucho coraje, requiere de mucha adaptación, de darle la vuelta rápido, de mantenerte en ese ritmo para llegarlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con ese coraje de hacer las cosas. Me encanta, Carlos, y me encanta. Muchas gracias por tu participación. Creo que efectivamente lo que vamos a notar precisamente tiene que ver con esa energía, ¿no? Esa forma, y me encanta además que la gente también ya está comentando aquí en el chat. Lo que nos dicen es voluntad, coraje, y justo pensando en esta idea del coraje, en esta idea de por qué no poner solamente perseverancia o por qué no poner solamente persistencia. Creo que se trata precisamente de eso. Se trata de saber que la energía, como bien nos dice Marinés, es lo que verdaderamente te mueve, a pesar, como decías, Carlos, de pronto de enfrentarte con esos obstáculos, ¿no? Laura Contreras también, que nos dice que en el fondo todo se trata de tener la suficiente inspiración. El que bien sabe que quiere, encuentra el cómo. Sí, totalmente de acuerdo. Y al rato hablaremos más de los qué es, de los propósitos y de los cómo. Eso es muy interesante. Gracias, Carlos. Existen muchos ejemplos. Una frase solo debe ser inspiradora, sí es cierta, claro. Y ustedes saben que Walt Disney tiene una historia sensacional de resiliencia. Justo por eso lo elegimos. Elegimos a cada frase y a cada persona aquí porque son verdaderamente ejemplos que nos demuestran que se puede y por lo tanto que nos pueden inspirar a través de sus historias. Mari Carmen, si no perseguimos nuestros sueños, moriremos en ellos, en el mundo de la ilusión. Sí, acción gris, totalmente de acuerdo contigo. Hay que pasar precisamente esa acción, porque uno puede ser muy soñador y de pronto no tener esa idea de cómo aterrizar rápido en ese sentido. Juan Carlos, un gran desafío, nos regala en el fondo una gran oportunidad, siempre, siempre. Y tal vez sonara trillada esa frase, pero no, y más por lo que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta que verdaderamente es una frase que todos deberíamos considerar. Gracias, Dolores. La pasión te lleva a ser creativo, sí. Fíjate, Dolores, que esa idea de tratar de muchas formas es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablábamos un poco de innovación, hablábamos de creatividad, pero sobre todo vamos a conectarnos con hacia dónde mover esa creatividad y esa innovación. Si no hay acción, solo hay sueños, Gris, claro. Claro, y de los sueños no podemos verdaderamente llenarnos, sentirnos plenos. Ajá, los sueños nos mueven a crear, Julien, claro. Claro, y en ese sentido vamos a crear y vamos a ser propositivos, vamos a ser creativos. Y bueno, ya ustedes están dándome toda esta charla, me encanta, Jorge, es hacer lo que soñaste a favor y en contra de todo, claro. En contra de todo, Jorge. Qué bonito eso que acabas de decir. Lorena, las creencias son las que no nos dejan avanzar, sí. Y todos tenemos la capacidad de llegar muy lejos, sí, vamos a hablar de eso. La capacidad está en todos nosotros. Hay que ver cómo mover esos pensamientos y hay que ver cómo hacer que esas creencias verdaderamente nos dejen avanzar. Querer es poder, Adri, claro, y Héctor. Walter era un visionario. Su hermano era el que implementó el sueño, sí. Finalmente creo que aquí de lo que se trata es de que tengamos también un equipo, Héctor. Gracias por señalar esto. No se trata de que vayamos solos, se trata de que formemos un equipo. Visión, pasión sin acción es una aberración, Eduardo, claro, claro. No por estar tan apasionados de pronto ya vamos a tener el éxito garantizado. Justo necesitamos seguir, necesitamos actuar. Y Fernando, cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad. Sí, en lo bueno y en lo malo. Gracias.
porque verdaderamente se puede hacer realidad. Bueno, pues empecemos y me encanta su participación. De verdad, me encanta poder estar el día de hoy con ustedes. Y yo empiezo con esta frase y me gustó mucho empezar por ahí porque yo lo que decía es, el mundo ya es diferente. Y yo de pronto me quedé pensando a ver, pero en realidad lo es cada día. No podemos decir que esto ya es diferente, claro, ahora es más diferente que antes, pero creo que eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar todos los días. Y hoy, de manera particular, a mí me gusta mucho entender que lo que nos está demandando es inmediatez, es adaptación, es agilidad, es transformación, pero algo donde yo quiero centrarme con ustedes es una idea muy precisa y es, sí, pero en un entorno cada vez más complejo. Ya lo dicen los entornos VUCA, cada vez más volátil, incierto, complejo, ambiguo. Es realmente un mundo donde ya tenemos muy poca predictibilidad, hay múltiples variables, hay múltiples interpretaciones, hay muchísimas cosas confluyendo en el momento y por lo tanto la toma de decisiones, la acción, el éxito se vuelven cada vez mucho más complejos. Pero también es importante preguntarnos, bueno, y si estamos aquí es justo porque nos interesa saber ¿y cómo sigo? ¿Cómo sigo en un mundo que está cambiando tanto, que ha sido afectado por una pandemia donde el control se nos fue de las manos y donde realmente necesito recuperar esa energía y a pesar de que de pronto en mi organización o en cualquier otro elemento haya tenido que tomar de pronto incluso decisiones difíciles o decisiones dolorosas, realmente pueda seguir? Pero a mí no me gusta solo esa pregunta. La idea es justo cómo recupero esa energía. ¿Cómo hago que esta esencia verdaderamente regrese a mí? ¿Cómo hago que quiera seguir adelante? Pero sobre todo, fíjense, esa palabra increíble que a mí me gusta mucho y que muchos que me conocen saben que casi a todos mis programas les hablo de elementos de fortalecimiento. ¿Cómo hago para ser más fuerte? ¿Cómo hago para que no solamente logre recuperarme, sino sobre todo esa recuperación me ayuda a ir mucho más allá? Pero algo que me encanta más y que ustedes acaban de decir en todos sus comentarios es, y después de esto, ¿cómo hago para inspirar? Porque hoy, y más con las noticias que nos acaban de llegar, vamos a empezar a regresar ya. Y vamos a empezar, cuando nos reuníamos en este equipo de aliados, decíamos, no queremos hablar del hoy para sobrevivir el hoy, queremos hablar del hoy para enfocarnos en el futuro. Y en ese sentido, queremos verdaderamente poder estar aquí para que podamos verdaderamente crear juntos y sobre todo este equipo, que es un equipo que me consta porque tengo la fortuna de conocerlos casi a todos y a quienes están sumando los hemos ido conociendo en los webinars, de que somos personas que verdaderamente queremos hacer una diferencia y queremos inspirar. Es por ello que hoy el punto es que si bien estamos centrados en un aspecto de cómo salir de este aislamiento y asegurar la continuidad, y con asegurar la continuidad me refiero a la continuidad de nuestras organizaciones, lo refiero también a la continuidad de nuestras vidas, a la continuidad de nuestras profesiones, a lo que verdaderamente está pasando ahí, eso es verdaderamente resiliente. Pero yo hoy quiero invitarlos a que nos desafiemos. Y el desafío no está solamente en cómo aseguramos la continuidad. Ya Eduardo nos lo decía desde la primera conferencia que nos dio en el webinar. Y es, ¿qué vamos a hacer precisamente para estar listos para ese día 1? Pero verdaderamente mi invitación es cómo nos enfocamos para ir hacia esas tendencias del movimiento que está generando este mundo para verdaderamente influir y por lo tanto esa idea de impulsar realmente nos permite impulsar transformaciones de valor. Por eso es que en este webinar lo que vamos a hacer es que vamos a revisar 3 elementos. Primero, ¿a qué nos referimos con esto de resiliencia estratégica? Porque hemos hablado mucho de resiliencia y está súper trillado. Hemos hablado mucho de estrategia y a veces no sabemos bien a bien qué significa esta palabra, pero qué significan en conjunto es verdaderamente un elemento que para mí es fundamental. Por otro lado, vamos a tratar de reenfocar nuestra visión y en conjunto vamos a tratar de hacer que esa visión sea mucho más amplia, que tenga un mayor alcance y que nos permita ir todavía más allá de acuerdo a lo que el mundo requiere y a lo que nosotros queremos que el mundo requiera. Y finalmente hablaremos de esas capacidades de los líderes resilientes. Y dije líderes porque puedo hablar de las personas resilientes, pero hoy me interesa que cada uno de nosotros sea un líder en este proceso y
y en ese sentido influya para que todo a nuestro alrededor, las organizaciones, en general la vida, se mueva porque nosotros tenemos una energía distinta, pero sobre todo tenemos una visión y un propósito distinto. Y para ello, pues vamos a empezar. ¿Están listos? Y como quiero todavía saber si siguen por acá conmigo, yo voy a revisar algunas cámaras. Ya veo que me dicen que sí. Miren qué bonitos se ven. Algunos hasta poniendo ahí sus notas. Muchas gracias, Eduardo. Hola. ¡Ay, qué bonita! Con tu manita arriba. Me encanta verlo. Ceci, qué gusto poder verte. Ernesto, gracias ya también por activar tu cámara y tu hermosa vista como siempre. Bueno, pues muy bien. Vamos entonces a empezar. Listos también aquí en el chat. Ya Marinés, Sandy, Hugo, Juan Carlos, excelente. Muy bien. Fíjense que este señor me cae muy bien. Yo no sé si a ustedes también les caiga bien, pero es un señor que es nuestro famoso Albert Einstein, que también sabemos que es un hombre resiliente a más no poder. Quien no conozca su historia, verdaderamente adéntrense en esa historia, es una historia fascinante. Pero yo quise hablar de esto. Clara, gracias, yo también estoy muy emocionada. Vamos a hablar del aprendizaje como experiencia. Y justo él decía, aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y bien nos decían nuestras mamás desde pequeños que nadie aprende en cabeza ajena. Es algo que todos y cada uno de nosotros debemos vivir y debemos transitar para poder entender de qué se trata. ¿Alguno de ustedes ha sentido que ha tenido que sobresalir de una situación difícil, de una situación desafiante? Pónganme sí en el chat si consideran que han tenido que sobresalir de una situación desafiante. Ok, Paula, gracias. José María, muy bien, gracias. Mari Carmen, Paola, hoy todos. Sí, ya veo, Sandy, todos hemos tenido que. Naye, qué gusto saludarte. Oye, Eduardo, claro, muchas veces, Eduardo, claro. A veces uno dice, ay, ya pasé lo peor. Y de pronto uno se da cuenta que la vida sigue y entonces lo peor no ha pasado, sino que vienen cosas más desafiantes. Fíjense que la resiliencia es justo eso, una capacidad, y resalte la idea de capacidad porque para mí es fundamental. No es una característica, no es un rasgo, no, es una capacidad, es algo que se desarrolla. Nadie nace siendo resiliente, es un elemento que se desarrolla para salir fortalecido ante la adversidad. No es solo salir, no es solo atravesar el bache, es que verdaderamente nosotros podamos superar esos obstáculos, Marinés, como tú lo dices, y en ese sentido poder seguir fortaleciéndonos ante esa situación. Y hay una gráfica que a mí me encanta, es un modelo de cambio que yo siempre ocupo y que, bueno, quien me conoce también lo ha visto miles de veces y me ha visto hablar de él muchas veces, que es el modelo de cambio de Virginia Satir. Y ella habla de cómo el desempeño y el tiempo te van presentando diferentes cosas cuando te enfrentas a cierto cambio. Pero algo que ella me gusta, que dice que me gusta mucho, es esto. Y ella habla de un status quo. Cuando ella habla de un status quo, algo que me hace saber es que hay momentos en los que nosotros sentimos que las cosas ya van muy bien. Si no muy bien, al menos las tenemos controladas, nos sentimos cómodos. Y en ese sentido, de pronto, aparece algo. Ese algo, ella lo llama como un elemento ajeno. Yo lo adapté y lo puse como un elemento de desafío porque quiero hablar de resiliencia. Este elemento difícil que uno de pronto tiene que enfrentar, que a uno le cambia la vida y que lo primero que va a provocar es un elemento de resistencia total. Pero yo lo que quiero hablar justo de este modelo de cambio es esta curva que nos genera en un desafío. Y el punto es que esto se vuelve un caos. Para mí, esa es la adversidad. La adversidad es el caos que de pronto ya no sabes qué hacer, cómo reaccionar, por qué te metiste en esto, por qué te pasó esto. No importa si fue una decisión tuya, si fue un aspecto externo, tú estás metido en ese elemento. Y eso es donde se viven la mayor cantidad de emociones y casi siempre esas emociones no son emociones de acción, de generación, de aprobación, de inspiración como las que me decían al principio. Son acciones al contrario, de tristeza, frustración, enojo, desesperanza, donde tú verdaderamente no sabes qué hacer. Pero justo es ese elemento de energía que ella lo llama como una idea de transformación, que a mí me gusta mucho pensar que es una idea verdaderamente de decir, este es el momento y este es el momento de actuar, este es el momento de hacer las cosas de una manera distinta, lo que le permite a uno entrar en una fase de crecimiento y entrar en una fase de integración. En ese sentido, ella decía, adaptar
incorporar más los elementos de cambio. Yo lo que decía es ser tú y empezar a ver dentro de tus recursos qué es lo que tienes para poder aprender de esto que te está sucediendo y empezar a salir hacia allá. Pero algo que me gusta muchísimo es esta idea de para generar un nuevo status quo. La vida no se trata de estar sufriendo y la vida no se trata de estar siendo masoquista y uno decir todo el tiempo, yo soy súper resiliente y salgo de todas. No, la vida es construir escenarios donde esos nuevos status quo lo que nos permitan es avanzar de un nivel bajo a un nivel superior. Y de eso se trata salir fortalecido ante la adversidad. Se trata verdaderamente de que nosotros podamos recuperarnos de esa forma. Pero fíjense que ayer, y le agradezco mucho a Pau, me enseñó un concepto maravilloso y esto sí fue incluido de último momento, como casi todo lo que van a ver en esta presentación. Y digo que casi todo porque nos hemos dedicado a hacer una investigación exhaustiva de lo último que hay. Traemos referencias de mayo de 2020, o sea, creemos que tenemos que estar muy actualizados para poder verdaderamente generar ideas novedosas. Y Paula Franco, que va a estar hablándonos el próximo webinar de cosas interesantísimas que al rato les platicaré, me compartió este concepto maravilloso. A ver, todos pensemos en algo frágil. Incluso observen, ¿hay a su alrededor algo que ustedes consideran que sea frágil? Un florero, una pantalla, la pantalla de la computadora, la pantalla de un celular. ¿Alcanzan a observar eso? Pónganme sí en el chat o díganme sí a través de las cámaras si alcanzan a observar algo así. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok, si vemos esta claridad de la fragilidad, ¿qué necesitan los elementos frágiles? Pónganme en el chat. ¿Ellos aguantarían un terremoto? ¿O aguantarían incluso la visita de nuestro sobrino favorito? O sea, ese sobrino favorito que nos encanta porque todo el mundo me dice, no, así. Todos tenemos ese sobrino favorito que nos encanta que llegue a casa y que entonces de pronto parece el terremoto o el torbellino porque verdaderamente no da eso que lo frágil necesita, que es tranquilidad. Sí, Elivan, protección, cuidado, protección física, como bien se señala, Mari Carmen, cuidado, atención, estabilidad. Muy bien, Dolores. Naye, cuidado, protección, decíamos nosotros tranquilidad, orden, previsibilidad. Ya lo vieron, ¿verdad? Eso es lo frágil. Ahora, pensemos en esas personas. Hay personas que les gustan los deportes extremos. Aquí tengo a mi amigo Ernesto que ama los deportes extremos y que, bueno, también ama andar en moto a 1000 por hora. Y hay algunos de ustedes que les guste esa idea del riesgo, de la incertidumbre, así que les haga cosquillita en el estómago y que luego de pronto uno dice, es que esas personas verdaderamente, sí, siempre, ya me pusieron ahí en el chat, muy bien, ¿no? Que se beneficien de esas crisis. No es que, como les decía, que seamos masoquistas y nos guste sufrir, sino nos gusta esa adrenalina, esa sensación. ¿Algunos de ustedes se considera como esa persona? Pónganme sí en el chat si está así. Vivir en el caos para resurgir, Mari Carmen, muy bien. Tirarse de un paracaídas, Pau, claro, eso es adrenalina, ¿no? Jamás, San, no, nunca en la vida de los nunca. Ok, Sandy, yo sé que sí, pero bueno, se convierten en el mejor momento para brillar, el Iván. Ok, muy bien, Vero, eventualmente ser todoterreno. Ok, me encantan esas expresiones, muy bien. Fíjense, hay cosas súper interesantes y lo que me regaló Pau, y que ahorita le voy a pedir que nos platique un poquito más de ello, de manera breve, Pau, es un concepto maravilloso, que es un concepto que se llama antifrágil. Y es, obviamente en español, ni en inglés, ni en ningún lugar, hablan de una idea realmente de que existe un concepto para esto. En ese sentido, se desarrolló este concepto de antifrágil y me recuerda mucho a estas historias graciosas de yo jamás frágil, yo soy antifrágil, ¿no? Y entonces, esto lo que nos dice en el autor que es Nassim Nicolás Taleb es más allá de la resiliencia, porque en ese sentido lo que queremos es que no sea solo un aspecto que no te rompa, no sea solo un aspecto que te dañe, no sea un aspecto del cual resistas, porque tal vez hoy si yo tiro el envase de mi agua que tengo aquí, que es de plástico, va a resistir, ¿no? A veces la resiliencia lo que implicaba, y me daba mucha risa, es esta idea de rebotar, porque ese es el aspecto de
de la física de donde viene el término, y es una idea de rebotar y recuperar su forma, incluso a veces rebotar y regresar a la posición original. Aquí el cuestionamiento es, ¿verdaderamente quiero rebotar? Y le decía a Pau, pues por la cuarentena yo creo que ya voy para rebotar, pero no quiero rebotar en ese sentido. Yo lo que quiero es que verdaderamente pueda justo empezar a trabajar de una manera distinta y no rebotar, sino salir enriquecido. Pau, ¿nos quieres compartir un poco más de esta idea de antifrágil? Sí, muchas gracias, Hilda. Creo que diste muy bien el concepto. Nada más yo les compartiría que es resiliencia, el concepto como lo explican los autores, es como que partes de un momento, tienes un proceso difícil y lo que haces es que vives ese proceso difícil y regresas al mismo punto. ¿Listo? Cuando hablan de este concepto de antifragilidad, que es como la resiliencia reloaded de alguna manera, o un concepto un poco más avanzado que han trabajado en muchas investigaciones, es parto de un lugar, tengo una situación difícil, paso por un proceso de crecimiento y no llego al mismo lugar, sino llego a un lugar mejor. Y entonces dicen muchas veces oye, pues ¿conoces el estrés postraumático? Seguramente si les pregunto a ustedes pueden contestarme en el chat, pues sí conozco el estrés postraumático, ¿no? Y lo que nos decía ayer un autor que se llama Tal Ben-Shahar, ¿y conoces el crecimiento postraumático? Entonces lo que dicen es que este proceso de antifragilidad finalmente lo que trae es que después de un proceso difícil o traumático, no solamente vienen traumas o volver a mi mismo lugar, sino más bien viene una experiencia de crecimiento post proceso, ¿no? Muchas Gracias. gracias. No, gracias, Pau. Y la verdad es que esta idea nos ayuda mucho porque nos habla verdaderamente de lo que yo les quiero compartir. Y la idea es preguntarles en el chat para también hacerlos participar. ¿Tú eres frágil o antifrágil? ¿No? Y bueno, ya si me dicen frágil, no se preocupen. Yo creo que eso es una capacidad que se puede desarrollar. Y como bien decía Paula, es un elemento donde tenemos que trabajar. Frágil, muchas gracias por reconocerlo. Hay que desarrollar ciertas competencias para poder seguir aumentando nuestra antifragilidad, ¿no? Antifrágil, ok, no lo voy a mencionar en público, pero bueno, sí, aquí Mari Carmen dice antifrágil muchísimo. Ok, Marinés, muy bien, Dolores, a veces frágil y a veces fuerte, sí, y qué interesante y qué lindo lo que ustedes están compartiendo. Nosotros no somos frágiles o antifrágiles en todo momento. Nosotros tenemos momentos para cada una de las cosas y en ese sentido tenemos que ir desarrollando de pronto estas capacidades para poder enfrentarnos, ¿no? Ok, con todo lo que uno vive, José María, en el sentido de las caídas, totalmente antifrágil, claro, por eso decíamos, la experiencia es lo que da el aprendizaje. Si uno no se arriesga, si uno no hace, si uno no se atreve, uno no se rompe. Pero el punto es que tampoco aprende. Creo que se trata precisamente de enfrentarse y de ir desarrollando esos elementos, pero ahorita vamos a hablar más. No es solo de desarrollar callo, como decía, ¿no? No solo de desarrollar fuerza, sino de salir, como bien dice Pau, fortalecidos, de tener un lugar distinto, de salir enriquecidos. Vero, has aprendido a reconocer tu vulnerabilidad. Muy bien. Jorge, flexible. Ok, me encanta esa idea. Mariana, aprendes a cosas, denme un segundito porque ya me respondieron muy rápido y se me fue el de Mariana. Aquí está. Aprendes ante cosas a hacer una o te toca hacer otra. Muy bien, Mariana. Karen, ambos, frágil y antifrágil. Ok, Adriana, ambos. Jorge, somos por lo bueno y malo que vivimos. Sí, a veces frágil y a veces antifrágil. Muy bien, Carlos. Y continuemos. ¿Qué es esta idea? Y esto nos lleva a pensar justo, si yo lo que estoy pensando es una idea de enriquecerme, de desarrollarme, del desarrollo postraumático, yo lo que estoy diciendo es inevitable hablar de algo que es interesantísimo, que es una idea estratégica. Y cuando hablamos de una idea estratégica, de lo que estamos hablando es de que es imperativo ser diferente. Cuando nosotros estamos hablando verdaderamente de obtener ventajas, de obtener beneficios, estamos hablando de que nosotros necesitamos diferenciarnos de otros, de que nosotros necesitamos reinventarnos cada día, necesitamos ser nuestra mejor versión de acuerdo a lo que tenemos en nuestro entorno. Y en ese sentido, cuando hablamos de la estrategia en términos organizacionales, siempre hablamos de reinventar los modelos de negocios.
justo eso, para generar esa ventaja que me permita ser competitivo y me permita sostener esa ventaja. No es solamente tener una ventaja por ahora, sino una ventaja que se vuelva sostenible en el tiempo y sobre todo que sea sustentable, que verdaderamente, ya nos decía también Eduardo en la primera charla, y es una de las principales elementos que tenemos para las organizaciones, cómo somos verdaderamente buenos y responsables con un compromiso que va mucho más allá del propósito de nuestra organización. Si eso es lo que es estratégico, entonces hablar de resiliencia estratégica realmente es hablar no solo de superar esa situación, sino sobre todo de prepararte para aprovechar los desafíos. ¿Qué quiere decir? Esa idea de que no tengas que vivir esa curva, sino que realmente tú te prepares de forma anticipada para aprovechar los desafíos pensando siempre que son una fuente de oportunidad y fortaleza. Hablar, por tanto, de resiliencia estratégica es ir un paso más allá. Es ir justo avanzando en esta idea de que no es suficiente, sobre todo, superar el obstáculo y aprender de él. Lo más importante es que creemos valor y por lo tanto que nos preparemos para que cuando esos desafíos lleguen, yo los ocupe como una fuente de oportunidad y fortaleza. No significa que no los vayas a atravesar, significa que los atravieses de una manera más efectiva, que estés más preparado, pero sobre todo que tú, desde tu concepto, que me hablaban de los pensamientos, las creencias, la emocionalidad que nos hablaba Jessica la sesión anterior, estés más preparado precisamente para poder hacer de esa una oportunidad real de desarrollo. Sí, Jorge, hacer la curva más corta, pasarla más rápido. De eso se trata. Se trata de que esos baches que tenemos los vivamos, pero los enfrentemos de una manera distinta, una manera mucho más preparada, una manera mucho más consciente. Karen, estar preparados para esas situaciones porque sabemos que van a llegar. Claro, claro que van a llegar. Y en ese sentido, lo que nosotros hablamos justo es que no consiste en reaccionar y adaptarse solamente a una crisis. Es una idea de anticiparse, de proponer y de transformar. Y aquí hay elementos muy bonitos que tienen que ver justo con el poder de nuestros pensamientos, que también nos decía Fernando al inicio, de que aguas con lo que piensas porque se puede hacer realidad. Nosotros decimos que si lo crees, lo creas. Pero hay para un lado y para el otro. Si yo creo que esta es una vida infeliz, va a ser una vida infeliz. Si yo creo que esta es una gran oportunidad para no solamente atravesar este momento, sino sobre todo descubrir elementos poderosos que me permitan marcar una diferencia en el futuro, creo que ese es precisamente el elemento. ¿Cómo haces del error un elemento de mejora? ¿Cómo valoras esas equivocaciones y esa vulnerabilidad de la que hablaban hace un rato? Para que entonces tú descubras que el error lo que te permite es aprender y descubras ese aprendizaje para no regresar al mismo lugar, sino para cambiar de lugar y estar en un lugar distinto. Mari nos dice que las ideas budistas sirven mucho para fortalecer la resiliencia. Abandonar las ideas de que alcanzar un estatus es haber llegado al lugar deseado, sino entender que nada es para siempre y no crear ideas de dependencia. Sí, Marinés, este es un camino y es un camino de desarrollo, es un camino de crecimiento que nos ha convocado a todos aquí. Y eso es creo que lo que más me gusta, es entender que estamos tan preocupados por saber qué podemos hacer con nosotros, pero también con nuestras organizaciones para aprovechar estos elementos y ser más resilientes, pero sobre todo con una idea estratégica, es verdaderamente uno de los principales elementos que debemos tener. Y es por ello que yo los invito a entrar al segundo tema, que es enfocar la visión. Si nosotros decidimos reenfocar nuestra visión, lo que nosotros estaremos haciendo es ampliando este horizonte que nos permita no solo estar en el hoy, sino estar en el hoy y estar también en el mañana. Sandy nos dice que Tony Robbins dice que no se trata de la meta, sino de quién nos convertimos al llegar a la meta. Sí, y qué bueno que lo dice Sandy, porque justo la idea es que hay frases por todos lados que nos dicen que tú no vas a recordar justo casi siempre el logro, sino todo lo que tú viviste, quién eras, cómo saliste después de esos elementos y lo que ustedes me decían al principio, el ejemplo que puedas generar para inspirar a otros a que verdaderamente puedan enfrentar un camino tan difícil. Yo lo que voy a hacer a continuación es que voy a armar unos grupos pequeños
Y estos grupos pequeños significa que les voy a permitir que interactúen entre ustedes para que ustedes me respondan esta pregunta. Ay, que les quité, déjenme, se las pongo nuevamente. Nada más para que la puedan ver y ahorita armamos los grupos pequeños. ¿Cuáles consideras, Dani, si me ayudas a ponerlo en el chat, que podrían ser los principales desafíos para ser un resiliente estratégico? Para ti, ¿cuáles serían los principales desafíos en tu organización, en ti, en lo que tú quieras enfocarlo para poder ser un resiliente estratégico? Participantes ya, ¿cómo les fue en sus discusiones? ¿Qué descubrió? Muy bien, Pau, gracias. ¿Qué descubrieron? Vamos a dar unos segunditos porque terminamos de participar. Excelente, miren qué bonito y ahora ya los veo a la más de ustedes. Qué padre. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Cómo les fue? En primer lugar, díganme así con una señal cómo les fue, si les fue bien, les gustó platicar con otras personas. Excelente, perfecto. Ok, estuvo muy bien, gracias. En el chat y más bien aquí, por favor, algunas de las personas que quieran compartirnos qué conclusiones llegaron en su sala, se los agradecería muchísimo. Entonces, ¿quién dice yo? Fue poco tiempo, Marines. Sí, cuando uno ya está en el mero empuje de la discusión, es cuando te cortan la discusión y se regresa ya a esta sala. Siempre pasa eso y me encanta porque uno quiere seguir hablando con la gente, ¿no? Carlitos dice que fue el coordinador, entonces Carlitos, te toca platicarnos un poquito qué fue lo que pasó. Muy bien, ok, Sandy, ahorita nos cuentas un poco tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo te Si fue? quieres, ¿quieres que, digo, de manera general fue muy rápido, se fue el tiempo de volada? Ajá. Sí. No tuvimos oportunidad de llegar a algunas conclusiones. La ventaja es que la mayoría participó. Creo que se transmite dentro del grupo que tuvimos el que todos participaron de una manera muy activa. En general, Hilda, comentamos varias cosas, ¿no? Uno de los retos, voy a decir así de manera rápida, es un tema de presión social. El cómo el no ya lo tenemos y cómo nos motiva a seguir manteniendo ese sí, ¿no? Ese sí constante en todo lo que venga. Cómo leer previamente las acciones, el creer en todo, es decir, esta pandemia o esta nueva realidad nos muestra el cómo ahora va a ser esa forma de pensar de sí se puede, ¿no? Sí pueden pasar muchas cosas. Cómo nos documentamos, cómo nos empezamos a preparar desde ahora para esas de buenas fuentes para lo que viene, adquirir una cultura nueva de adaptarnos, aprender del fracaso y error como un aprendizaje, cómo lo vamos a transformar, cómo dejar lo negativo atrás, tener una visión de creer que las cosas pueden cambiar, que sí podemos hacer una diferencia, que sí está en nuestras manos poder cambiar cosas, mantener la motivación en un proceso de cambio y, bueno, después de esta cuarentena, cómo seguir manteniendo esas ganas y esa energía, ¿no? Bien. Eso es algo de lo que la mayoría compartió dentro del foro en el que estuvimos. Muchas gracias, Carlos. Un excelente resumen de lo que se pudo compartir. Y bueno, logro entender justo esta idea del desafío que presenta regresar con condiciones distintas, pero sobre todo mantener la mente, la esencia en un enfoque mucho más positivo y mucho más flexible, como se hablaba en la sala en la que tuve la oportunidad de participar, ¿no? Pero son condiciones desafiantes. Gracias, muchas gracias, Carlos. ¿Quién más nos quiere compartir un poco de lo que se vivió en su sala? Gracias, Mari Carmen. Adelante. Muchas gracias. Bueno, todos muy participativos, fuimos muy rápidos, creo, y terminamos justo en tiempo. Okay. Lo primero es que justo como vamos a llegar con una incertidumbre, hay que considerar que esta va a ser la ventaja y por ende el tiempo es lo que va a ser un factor a favor y a veces en contra para tratar de buscar lo primario que es en dónde nos vamos a mover, o más bien en qué sector se mueve nuestra empresa y empezar a priorizar tanto los temas macros como internos para que vayamos garantizando la estabilidad sin perder los efectos contingentes que se puedan presentar. Pero en términos gruesos es que estemos ya preparados al cambio. Una pequeña diferencia de opinión en que se queden los líderes resilientes. Yo me permití nada más decir que no, porque en algunas experiencias que últimamente he escuchado es que también necesitamos de los operadores. Entonces, los estratégicos ser los resilientes, sí, efectivamente, pero siempre dando las mejores información e instrucciones a quienes tengan que estar sacando en paz y a salvo el negocio.
Muchas gracias, Maricarmen. Muchas gracias. Sí, Gracias. totalmente de acuerdo. Y hola, Tam, qué gusto saludarte también. No te había visto. Qué bueno que estás por acá. Aquí también nos están comentando algunas cosas en el chat. Creo que un desafío, nos dice Adi, es tener claridad de la situación, el reto y reconocer la emocionalidad y su autorregulación. Ya nos decía Jessica la vez pasada de lo importante que es precisamente trabajar en eso e incluso gestionar desde la emocionalidad, ¿no? Jorge Gamboa, aceptación frente a lo que no puedo cambiar, no dimitir, buscar el como sí, no casarse con creencias de equipo arraigadas, y el cambio no duele sino la resistencia, ¿no? Muy bien. Adriana Santoyo, adaptación, transformación, nuevas formas de actuar, nuevos hábitos, creatividad ante el cambio. Muchas gracias por haber generado esas conclusiones. Karen, la toma de decisiones en forma precisa y oportuna, sí. Y justo nos hablaba Laura de cómo ahora teníamos que tomar decisiones distintas, con costos distintos, con implicaciones distintas, con impactos distintos, y realmente como dice Sandra Olvera, una mentalidad insurgente. Eduardo, en una situación de caos necesitamos hacedores y ejecutores siempre. Y realmente justo se trata de mantener esa idea, sí, de quién se enfoca en el futuro y quién resuelve el presente, ¿no? Porque verdaderamente no podríamos estar solamente actuando en eso. Y mucho de lo que decimos que es el principal desafío de los líderes es mantenerse en esa dualidad, mantenerse justo con el enfoque en lo que va a generar ese elemento, pero sobre todo asegurando que el hoy sea completamente efectivo y lo mejor que pueda hacer para que entonces se generen esos resultados. ¿Cómo te anticipas a lo incierto? ¡Ah, qué bonito, Héctor! Ok, y justo creo que de eso vamos a seguir hablando porque voy a permitirme continuar para poder darle respuesta a Héctor porque no veníamos preparados. Pero tal parece, Héctor, que tú y yo nos pusimos de acuerdo para poder darle continuidad a este tema. Me encanta. Muchas gracias a todos por su participación. Me hubiera encantado estar en la posición de todos, en la sala de todos, pero bueno, qué bueno que ya están aquí de regreso. Clau, como líderes, llevar a los que ejecutan a esta nueva etapa a la que queremos estar todos en conjunto. Sí. Y justo lo que yo quiero decir es, para mí, los principales desafíos tienen que ver con, uno, romper viejos patrones. Esa idea de los paradigmas, de lo que sabíamos que funcionaba, que era útil porque era experiencia, porque era aprendizaje y que tal vez funcionaba antes, pero ya no funciona hoy. Saber verdaderamente que tenemos que atrevernos a romperlo. Muchas veces no está sobre todo en lo que viene, en la tecnología, en la digitalización, sino sobre todo en si a mí me daba miedo adentrarme a eso, si yo estaba verdaderamente convencido de eso, en general hacia allá. Cambiar el foco del corto a largo plazo, manteniendo esta dualidad, pero no solo enfocándome en cómo voy a salir hoy de este problema, porque eso es lo que nos está trayendo por la condición. Evidentemente es algo que se tiene que resolver, pero no es lo único que se tiene que resolver. Y por otro lado, conectar con la sustentabilidad. Esta idea verdaderamente de conectarnos como sociedad, de conectarnos con los negocios, de conectarnos con el mundo, de conectarnos con el medio ambiente y en general de volvernos mucho más responsables en ese sentido. Sí, Ernesto, lo más difícil es desaprender. Y creo que uno de los elementos resilientes más importantes tiene que ver con esa idea de desaprender. Y para eso les traje una fórmula mágica porque he de decirles que, bueno, ya ahora sí, después de esto, Víctor, mi querido editor que anda también por acá, ya no va a haber vuelta atrás. Estoy escribiendo un libro sobre resiliencia estratégica. Espero que muy pronto podamos tener algo y yo genero una fórmula mágica. No sé si sea cierta o no, pero es mi manera de ver las cosas, de cómo verdaderamente ser resilientes estratégicos. ¿Quieren conocerla? Solo si me dicen que sí la voy a poner, si no, salto a la siguiente diapositiva. Gracias por los aplausos, por las porras, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, sale. Esta es mi fórmula. ¿Están listos? ¿Todos atención? Adelante. Esta es la fórmula mágica de Hilda Guarneros. Y la fórmula mágica dice, sacúdete rápido, responde, aprende, visualiza, diseña y transforma. ¿Qué tal, ¿Me merezco o no me merezco unos aplausos por mi fórmula mágica tan novedosa y tan avanzada, ¿no? Oigan, y lo que más me gusta de esta fórmula mágica para poder hacer esto, gracias por los aplausos, es la primera pregunta, ¿no? Esa de qué sacudo, porque la primera parte es de sacúdete rápido.
Y yo lo que decía en ese sentido es, sacude el bote, así como decía, vamos a mover el bote en la película, ¿no? No, lo que hay que sacudir rápido, ¿qué es? Lo que hay que sacudir rápido son nuestras ideas. Casi siempre cuando uno, sacúdete rápido es el tema, Lau, sí, exactamente, ¿no? Lo que hay que hacer es hay que salir de este mar de emociones, de este mar de ideas, de este mar de creencias, de que algo no se puede, de que algo va a ser difícil, de que algo es imposible. Qué maravilla que uno piense que algo es imposible, porque cuando uno demuestra que se puede hacer, la vida será maravillosa por mostrar que las cosas verdaderamente son posibles. El polvo, las ideas viejas, sí, Héctor. Hay que sacudirse el polvo, hay que mantenerse a la vanguardia, hay que mantenerse enterado, pero de lo que sí te lleva por el buen camino. De las noticias esas que te hacen desviarte y que te hacen meterte en ondas distintas, no, a esas también hay que sacudirlas. Sacudirse es vaciar para que entre lo nuevo. Sí, Leti, me encanta, esa es verdaderamente la idea y por eso para mí es el paso principal y mi real aportación para esa fórmula, ¿no? Porque lo que yo quiero decirles es, bueno, ¿y qué hago para sacudirme rápido esas ideas? Y aquí ya van a empezar los tips y las formas que yo quiero compartir con ustedes. La primera es ser humilde y ustedes me hablaban de humildad, me hablaban de vulnerabilidad al principio y claro, pero fíjense que en la humildad hay un aspecto que a mí me gusta mucho. Humildad también es entender y valorar y reconocer todo lo que hemos aprendido. Ese también es un acto de humildad, saber todo lo que el aprendizaje y la vida me ha dejado, pero sobre todo reconocer que no tengo toda la verdad, que mi perspectiva está limitada, mi percepción está limitada, por lo tanto, vale mucho la pena incorporar las perspectivas de otras personas, vale mucho la pena saber que la historia que me estoy contando no es la historia verdadera. Hay muchos otros elementos que pueden ir contribuyendo para ir generando estas historias verdaderas. La segunda tiene que ver para sacudirte rápido con confiar. Y fíjense que aquí me voy a dar el tiempo para detenerme un poquito en estos dos elementos que son increíbles verdaderamente. La idea es que tú no puedes lograr confiar en alguien más si primero no confías en ti mismo. Pero sobre todo, si no confías, y eso me lo decían al principio, en que cada persona tiene lo necesario para enfrentar las situaciones. Realmente cada persona es dueña de poder hacer lo necesario para aprender, para sacudirse, para entender, para hacer las cosas de una manera diferente y poder enfrentarse. Y decíamos, adiós al FOMO sapiens y adiós al FOBO sapiens. Y aquí es donde creo que algunas personas podrían poner una carita de qué es eso del FOMO sapiens y qué es eso del FOBO sapiens. Sí, ya vi, Jorge, gracias por poner tu carita de no sé de qué se trata eso. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Pónganme sí en el chat. Si no lo saben, no me pongan nada. Ok. No, Sandy, no sabemos todavía. Bueno, pues hoy se van a enterar de estos elementos. Fíjense que el FOBO fue una creación de un señor que se llama Patrick McGuinness y es una idea para describir el miedo a perderte algo, a perderte de algo. No sé si a ustedes les ha pasado justo la idea de que de pronto ustedes piensan que van a quedar digitalmente excluidos o que no están aprovechando la tecnología al máximo, que en sus organizaciones no están implementando toda la digitalización que necesitan, ¿no? A veces, sí, Luis, fear for missing out. Es justo la idea de saber que de pronto te estás quedando fuera, ¿no? Y entonces ese miedo lo que hace es que de pronto no nos permite tomar todas las decisiones que queremos, porque sobre todo es un miedo a básicamente no entender de qué se trata esta nueva realidad, de qué se trata esta nueva normalidad, y en ese aspecto de pronto a sentir esta angustia por de pronto querer saber todo sobre un tema, y ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que empiezo a investigar muchísimas cosas de muchísimas fuentes y de pronto ya no sé qué hacer con tanta información porque ya tengo toda mi cabeza invadida de un montón de cosas. Justo es por eso, es tener este miedo. Pero también hay otro miedo, y que ese me gustó más descubrirlo, que se llama FOBO, y ese es Fear for Better Options. Y entonces justo la idea es tener miedo a de pronto descubrir una mejor opción. Y eso le pasa casi siempre a los galanes. ¿A poco no esos que tienen a todas a sus pies y que de pronto tienen muchas opciones disponibles a su alrededor y no toman una decisión porque saben que tal vez pueda venir una mejor o porque les gusta tener todas esas opciones disponibles? El punto es que si no te mueves y no tomas una decisión, realmente no vas a tener libertad. Porque el aspecto más importante aquí es que no dejemos que el miedo nos invada, sino que nos atrevamos a hacer cosas. Y hacia allá quiero ir, Héctor, sobre todo con la respuesta a tu pregunta.
¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en este sentido, con estos miedos, lo que necesitamos es confiar. Pero no solamente confiar en nosotros y en que podemos hacerlo. ¿Quién de aquí, y eso es algo que quiero que me digan con mucha honestidad, realmente confía en sus equipos? Quienes tengan equipos, claro. Y confiar significa saber que la persona que está ahí va a resolver las cosas. Isidro, tú sí confías en tus equipos, qué maravilla. ¿Quieres participar además? Me encantaría que nos pudieras compartir por qué confías en tus equipos. Cuéntanos. Yo creo que es algo muy interesante lo que estás diciendo, Hilda. Buenas tardes a todos. Días, perdón, buenos días a todos. A mí, la verdad, me costaba mucho trabajo al principio confiar en mi equipo. Y con esto del COVID queda mucho más claro que puedo confiar plenamente en ellos. Creo que parte de esto que dices, de romper el paradigma y aventarse a dejarlos, ¿no? Claro, a ver, la van a regar. La van a regar y mucho, nos puede costar, sí, algo, hay que también medir el coste de un error que vaya a tener el equipo, pero se vale permitirlos, ¿no? Que ellos los tengan, al final ellos ganan la confianza y ganan el aprendizaje como nosotros sobre la marcha. Claro, y justo qué bueno que tocas este elemento porque la idea de confiar precisamente también es confiar en que si se van a equivocar, tú vas a estar ahí para poder enfrentar ese error junto con ellos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no se van a equivocar con una intención de equivocarse o de dañar al equipo, sino porque lo están tratando de hacer lo mejor posible y en ese aspecto es por lo cual tú puedes confiar en las personas. Y sí, esta pandemia nos ha dejado precisamente uno de esos principales aprendizajes de la idea de que sí se puede. Ayer hablaba con una persona y él me decía, es que ¿sabes qué? Que después incluso a lo mejor de ciertos obstáculos o ciertos tropiezos o lo que tú me digas, finalmente las cosas salieron. Y cuando salieron nos dimos cuenta que a pesar de todo ello iban a salir. Y entonces, ¿por qué no aprender de esta experiencia y incorporarlo como un elemento que podamos llevar a la nueva realidad? Creo que se trata precisamente de confiar en que la gente puede hacerlo y de abandonar precisamente estos miedos. Héctor nos dice que tú sí confías en tu equipo, pero tu jefe no. Y entonces yo te diría, ¿qué tendrías que hacer tú para que tu jefe confíe verdaderamente en tu equipo como tú lo estás haciendo también en ellos, ¿no? Muy bien, ok. Si también como líder, sí, hay que ayudarles a reconocer sus áreas de oportunidad. Porque una cosa es confiar, pero otra cosa es dejarlos solos, abandonarlos. No, hay que dirigir, hay que retroalimentar, hay que facilitar, hay que estar presentes, pero no hay que decirles cómo hacer cada cosa. Creo que cada persona tiene la oportunidad y ese es uno de los elementos de agilidad que nos ayuda muchísimo en términos de saber que si tú les dices los qués, pero les dejas a ellos decidir los cómo, eso nos va a ayudar mucho en ese sentido a poder tener mejores resultados. Sí, San, tú confías que cada parte del equipo hará lo mejor y eso da resultados, claro que sí. Oigan, y un siguiente elemento justo que empezaba yo a mencionar, ya se trabó aquí, es ser ágil. Lo que queremos en este momento justo es céntrate, y ahí viene la idea de la incertidumbre, Héctor. Céntrate en lo que puedas hacer rápido, sin perder la visión a futuro. ¿Por qué? Porque la agilidad lo que dice es equivócate pronto, equivócate rápido y equivócate barato. Si lo haces rápido en chiquito, es como la idea de los equipos ágiles, lo que tú vas a generar es que generes experiencias rápidas y en ese sentido, tengas una continua incertidumbre, pero ¿qué crees? Que yo lo que quiero no voltearlo es al error, sino más bien a los famosos quick wins, ¿no? A los logros rápidos, a los logros efectivos. Hoy, me parece que uno de los principales elementos para poder ganar este éxito y tener mucho mayor camino recorrido hacia donde queremos llegar, tiene que ver con la idea de darle a la gente tareas que pueda resolver rápido y que puedan ser tareas exitosas. Creo que entre más pequeños y más cortos y más iterantes sean esos procesos, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros podamos acercarnos a esos elementos. Los quick wins son elementos de agilidad que nos van a ayudar a acercarnos precisamente a la meta. Y finalmente, con respecto a cómo sacudirte rápido, conecta con tu propósito. Fíjense que esto es súper importante y ustedes me lo dijeron desde el principio. Si tú estás verdaderamente haciendo lo que tú quieres y estás haciendo lo que verdaderamente está conectado contigo, entonces
Hoy, si te lo has olvidado un poco, reconéctate con tu para qué más significativo, pero sobre todo, haz que ese para qué conecte con otros círculos y eso sea un círculo virtuoso de sustentabilidad con la sociedad. Creo que hoy, y eso es algo que Porter y Kramer desde 2011 han resaltado fundamentalmente para generar una diferenciación estratégica, tiene que ver con la idea de no solo cumplir con tu propósito y con tu misión de negocio, sino sobre todo de enfocarte a cumplir con la responsabilidad social, con ser bueno para la sociedad y con el cuidado en general. Gracias, Isidro. Leonardo, la confianza es mutua y como líderes debemos mantener la confianza en el equipo hacia nosotros. Sí, estando cercano a ellos, qué padre que lo acabas de mencionar, lo vamos a mencionar al final, pero si tú no estás cerca, no los conoces y no tienes un interés genuino por ellos, verdaderamente esa idea de conexión no va a existir. La confianza jamás se dará porque la confianza deriva precisamente de ello. Porque claro, cada quien tiene un nivel diferente de madurez para hacer sus actividades y en ese sentido uno tiene que actuar con base en ello. Eso lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. El punto aquí es cómo saber cómo actuar si no conozco verdaderamente a las personas que están aquí, ¿no? Sí, Héctor, como decía Simon Sinek, empieza con el por qué, ¿no? Y desde ahí los qués, los cómo irán surgiendo de manera extraordinaria. Y diríamos como una conclusión, hacer lo máximo con lo que tenemos, porque verdaderamente lo que sí podemos hacer es lo que hoy tenemos esa forma. Y esta idea de ser antifrágil es una idea poderosísima de ser antifrágil ocupando nuestra resiliencia estratégica. Esta idea verdaderamente de salir enriquecidos, de fortalecernos, del desarrollo postraumático, esta idea verdaderamente de tener una nueva perspectiva, un nuevo enfoque que nos permita seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahora les quiero poner unos cuantos ejemplos de historias de éxito que me encantan. El primero del cual les quiero hablar es de Lego. Lego es una empresa que ha pasado por, no sé si algunos de ustedes conozcan estas historias, pero ha pasado por miles de travesías y por ahí de principios del siglo, por el 2003 más o menos, ellos estuvieron a punto de quebrar. Justo eran juguetes que ya no tenían como tanta demanda y fue cuando ellos empezaron a resurgir de sus cenizas. Esta idea de resiliencia estratégica lo que los llevó a pensar justo fue a saber cómo ponerse, cómo estar presentes en ámbitos donde antes no estaban. Y aquí lo que se hizo fue unir sus juguetes al diseño, sobre todo, de la innovación y de los superhéroes, ¿no? Aquí vemos un montón de películas y de series que ahora son un éxito y son un legado en la televisión y que eso fue algo que soportó que la compañía verdaderamente pudiera volver a posicionarse. Pero fíjense que quiero hablarles en particular de tres elementos más. El primero es algo que ustedes deben conocer que se llama Lego Serious Play. Y la idea es cómo Lego también lo que hizo fue incursionar en un elemento de aprendizaje que muchos de nosotros ocupamos hoy en día para poder generar una mentalidad distinta, una mentalidad disruptiva, una mentalidad colaborativa, contributiva, que lo que nos permite es ocupar estas piezas para entonces simular un poco nuestro pensamiento y empezar a construir y a colaborar con la gente. Ellos salieron de ese status quo viejo, enfrentaron un proceso difícil y lograron entender con una idea transformadora que tenían que salir de ahí y tenían que avanzar hacia otros elementos, incluso de manera más sustentable, siendo buenos con el ambiente, siendo buenos con la gente y sobre todo ocupándose de elementos de pensamiento. Pero no quiero dejar pasar que Lego, y por eso lo decidí ocupar, el día de hoy está ocupando su fábrica de producción para poder hacer mascarillas de protección. Lego hoy está haciendo verdaderamente algo bueno que va a donar para gente de salud, para que pueda generar esta protección. Y algo que me súper encantó y que les quiero pedir que vean es a Batman Lego haciendo una explicación para los niños de qué significa el coronavirus. Además es graciosísima su explicación porque les dice que si él tiene que enfrentarse contra Don COVID y que él lo va a golpear y que no se preocupen, que él los va a defender, pero también les enseña a lavarse las manos y hacer su cuidado. Realmente creo que de eso se trata de salir de estas ideas, de sacudirse rápido, como decíamos, de tener una idea diferente, de poder responder ante lo que hoy está pasando, pero sobre todo de tener claridad de diseñar el futuro que nosotros queremos. Pero no quiero dejar pasar Lego sin este señor. Y este señor es su CEO, que se llama Jürgen Big, y no les pronuncio el apellido porque por más que lo intenté practicar, no me salió. Fíjense que este hombre, y eso es algo que quiero ir destacando en cada organización, hacen la diferencia para hacer que sean verdaderamente resilientes. Él tiene una frase que a mí me encanta que dice, gracias por hacer todas las cosas que nunca te dije que hicieras. Esa fue una frase que les dijo a sus colaboradores.
Cuando una persona está comprometida desde el interior y conectada en el propósito con lo que su organización quiere tener, es una persona que verdaderamente va a hacer las cosas porque ve ese sentido y ese propósito de contribuir. Se trata aquí entonces de que logremos hacer que nuestra gente, nosotros mismos, conectemos con lo que nuestra organización, nuestra profesión, lo que nos está dando precisamente para que las cosas fluyan. Y tengo un par de ejemplos más. El otro es Airbnb, que supongo que ustedes deben saber que hoy la debe estar pasando súper mal. Y la debe estar pasando súper mal porque realmente lo que nosotros tenemos es que... denme un segundito porque necesito resolver un problema técnico con Dani. Denme un segundito. ¿Dónde estás, Dani? Listo. Ok, sí. No tanto como la hotelería, Jorge, claro, sí, pero es una de las industrias más afectadas en ese sentido, ¿no? La hotelería, sin duda. Pero lo que quiero destacar de Airbnb es lo siguiente, y es que Airbnb ahora está creando, apegado a su propósito, porque su propósito tiene que ver con la idea de conectar, generar una conexión humana. Ese es el propósito de Airbnb, está creando experiencias. Y lo que está haciendo es que los anfitriones de todo el mundo puedan crear experiencias para que la gente pueda vivir elementos desde las casas de los anfitriones como si estuviera en esos países. ¿Qué les parecería una meditación con monjes budistas, por ejemplo? ¿Qué les parecería una clase magistral de danza irlandesa o aprender a cocinar con una familia marroquí? Para México creo que sería extraordinario, pero ¿qué les parecería a los extranjeros aprender a hacer unos sopecitos? Y ahí está por ahí, no sé si Antonio siga por aquí, pero que les enseñaras a hacer unos sopecitos con una salsa picosita, ahí hasta se me hizo agua la boca, unos nachos con su salsita de pico de gallo, cosas que verdaderamente tienen que disfrutar y tienen que experimentar de México. Creo que eso es algo increíble. Es una idea de verdaderamente volver a posicionarse en un concepto totalmente distinto en donde pudieran trabajar. Un aspecto más, traigo solamente 2 ejemplos más, es Guru Walk, que es una de las organizaciones, es una institución que agrupa a guías de turistas que dan recorridos gratis por el mundo. Sobre todo está en Europa. Y fíjense que ellos, sobre todo como se vieron en la necesidad de no saber qué de pronto hacer y todo esto, hicieron esto. Y yo se los voy a dejar un segundo solamente para que lo vean y para que me digan qué piensan con esto que es tan importante y tan fuerte. Creo que la idea verdaderamente de poder hacer que tu trabajo, tu misión en la vida siga valiendo la pena, tiene que ver con esa idea de no solo adaptarte, sino de reinventarte. Y la idea es que ellos cuidaron a las personas más vulnerables, en este caso a las personas de la tercera edad, y ellos iban a hacer sus compras para que la gente pudiera tener mayor cercanía con lo que necesitaba. Pero, ¿saben? No quiero dejar de hablar de esta empresa porque además es una empresa que cuando yo empiezo a hablar de ella, el corazón me late y entonces de pronto me va a pasar algo. Natura es una empresa increíble que verdaderamente es sustentable desde su esencia. Es una empresa donde se cuida el producto, se cuida el comercio justo, se cuida la naturaleza, se cuida la relación con la gente en general. Tiene mucho progreso y mucho bienestar. De hecho, ha sido catalogada como la empresa número 1 para trabajar en México. Pero fíjense que algo que es muy, muy bonito y que a mí me llena de gran orgullo es que ellos no solamente están haciendo esto, sino que están dándole hoy una oportunidad a aquellas personas que se han quedado sin empleo y que hoy tienen una gran oportunidad de hacer de la venta directa un nuevo recurso. Ellos lo que dijeron es, nos vamos a unir para detener el contagio, pero nos vamos a unir también para generar progreso y generar bienestar. Pero no solo eso, pusieron sus líneas de producción también a generar gel antibacterial, a generar cubrebocas, pero además con un programa increíble que se llama Creer para Ver, donde todas las ganancias que se obtienen de eso están destinadas a causas sociales, están destinadas a educación, a trabajar con los niños, a las escuelas. Es verdaderamente increíble. Y sobre todo también algo interesantísimo es que hoy han creado nuevos canales digitales como es Natura Conecta para poder formar a toda la gente que tienen ahí. Y es impresionante porque se están conectando 4,000, 5,000 personas a los webinars para poder seguir enriqueciendo y desarrollando sus competencias. Pero hay 2 cosas de las que quiero hablar y que de verdad me generan
ay, esta emoción y este orgullo de poder hacerlo ahí, porque saben, en esta lucha por la educación, hoy no se quedaron solo en la idea de negocio de sus consultores y de cómo hacer este mundo más bonito, como ellos le dicen, sino sobre todo en dos cosas. La primera, en empoderamiento personal. Hoy están sacando también elementos de cápsulas que te ayudan a ser emocionalmente más fuerte, te ayudan a estar transitando estos elementos, pero uno que a mí de verdad me sorprendió mucho fue una línea de apoyo hacia la violencia intrafamiliar. Sabemos verdaderamente que esto fue un elemento impresionante y de verdad todo ese conjunto, pero además saber que la gente que está ahí está verdaderamente conectada, es impresionante. Y bueno, creo que aquí está Gris. Gris es la directora de sustentabilidad en Natura y Gris, Hola. que no te dije esto, pero quería también poder presumir un poco lo orgullosa que me siento de ti y me encantaría que pudieras compartirnos un poco más de la resiliencia estratégica de Natura. Ajá, Gilda, muchísimas gracias, ¿no? Y me agarraste completamente desprevenida. No, la verdad es que pues siempre buscamos ser congruentes con lo que hacemos, con esta esencia desde un inicio de hablar desde la sustentabilidad, de cómo de verdad el hecho de hablar de que cada persona importa tiene total sentido. Y cuando hablamos de que cada persona importa, no solamente pensamos en el que vende, sino también en el que nos provee servicios, aquel al que nosotros le proveemos servicios, en nuestro cliente final, en nuestros proveedores, en cada uno de los colaboradores. Entonces creo que durante esta contingencia esa causa que nosotros tenemos, que es cada persona importa, se vuelve y se tiene todavía mucho más sensible, ¿no? Y lo tenemos como a flor de piel y mucho más evidente el saber que efectivamente cada persona puede generar un cambio, cada persona puede generar una diferencia y al final lo que buscamos es esta esencia de nuestra misión de sustentabilidad, que es generar impacto positivo. Entonces, es a través de cada persona que lo hacemos y justo dentro de nuestra visión de compañía y dentro de nuestra esencia habla de que todos estamos interconectados y hoy lo hacíamos mucho esta reflexión cuando hablamos de esta interconexión, cuando pensamos no solamente en seres humanos, sino también en la naturaleza, cuando pensamos en el mundo, cuando pensamos en todo, ¿no? Esta interconexión existe y hoy lo que yo hago, positivo o negativo, te impacta a ti y le impacta al mundo. Entonces, creo que esa gran reflexión es lo que nos hace y nos moviliza para poder generar más acciones para el mundo, para la gente, para nuestros proveedores, para los colaboradores y en general para generar un mundo más bonito. Qué bonito, Gris. Muchas gracias. Sabes lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero, pero sobre todo lo gran comprometida que me siento también con poder apoyar para poder hacer esto realidad. Pero ¿saben algo muy interesante? Quisiera tomar dos ejemplos resilientes antes de hablar de sus comentarios que me súper encantan. Gracias. El primero es, me tocó ver una grabación de una persona de 83 años hablando de cómo ella ha tenido que subirse a la tecnología y empezar a hacer videoconferencias para poder invitar gente al negocio. No saben de verdad lo increíble que fue cuando ella hablaba, porque eso es resiliencia. Lo que ella decía es, yo no sabía nada de esto, a mí me daba miedo la tecnología, yo nunca pensé incluso que a mi edad iba a poder empezar un negocio. Si a los 83 años una persona está dispuesta a hacer eso y quiere hacer esas cosas, se trata de eso. Y quiero hablar precisamente de eso porque también Eduardo Salazar nos está compartiendo que el ego surgió en 1932 después de la depresión del 29. Qué curioso, ¿no? Hablar de un elemento tan fuerte como el que tal vez vayamos a vivir en los próximos años. El fundador era carpintero y con la crisis reenfocó su misión. ¡Wow! Y es la idea, sí, no de abandonar tu misión, sino de reenfocarla y poder transformarla para entonces crear estos elementos, como bien dice Jorge Gamboa, con un principio de interdependencia, ¿no? Los valores trascendiendo la empresa Citzel, porque de hecho creo que esa es la esencia. La esencia es verdaderamente que podamos colocarnos ahí, podamos colocarnos con lo que más nos gusta hacer y de a partir de eso empezar a crear esa diferencia y esa transformación, aprovechando incluso lo que hoy la vida nos está otorgando, porque creo que esas son las oportunidades y ese es el punto. Y para ir cerrando esta participación, yo lo que quiero compartirles ahora es que eso no es exclusivo de estos ejemplos que tengo. Hay muchas empresas como Nivea, la empresa que tiene a Moeda, Tiffany, están creando también productos de higiene como gel antibacterial. Louis Vuitton, Zara, Massimo Dutti. Zara me encantó porque no sé si recuerdan que el logo de Zara son las letras como pegadas, o sea, como una encimada encima del otro.
Sara, de hecho, hizo un logo con esta parte de respetar la distancia social y amplió incluso su logo, ¿no? Ellos están creando, sobre todo, equipo de protección en términos de ropa para también el personal de salud. Pero, ¿qué me dicen de Tesla, Ford y General Motors que están ocupando las líneas de producción y piezas de sus motores, de sus autos para crear estos ventiladores que se necesitan? Creo que es una idea verdaderamente de poderes humanos y de poder hacer las cosas diferentes, pero lo decíamos, esto no lo logran las empresas lo muestran, quienes lo logran son las personas, y de esas personas en especial los líderes. Y justo para cerrar, yo lo que quisiera compartirles es lo siguiente. Para tener éxito, bueno, y aquí también nos está diciendo Mercado Libre igual, están poniendo codos, en lugar de darse la mano, sí, y nos están ayudando a hacer llegar las cosas rapidísimo, también eso es importante. McDonald's separó sus arcos dorados, sí, claro, es un acto de solidaridad, pero que también nos está poniendo en un aspecto diferente. Gracias, Jorge, gracias, Anne. Para tener éxito, las empresas requieren líderes resilientes, capaces de responder ante las crisis y adelantarse a lo que pueda surgir en el futuro próximo, pues es en medio de los conflictos donde surge el verdadero liderazgo. Y para poder mostrarles cuáles son, desde nuestra perspectiva, algunas de las capacidades, las más impactantes que nos generaron a nosotros para ser un resiliente estratégico, adaptado obviamente de lo que publica Luis Mesa en Forbes hace unos cuantos días, tienen que ver con lo siguiente. 1, toma la crisis como una oportunidad siempre. Cuando tú entiendes que las crisis son oportunidades para desarrollar negocios, para transformarte, pero sobre todo para salir adelante, vas a adquirir más fuerza, más confianza y más solidez. El segundo, busca soluciones con compromiso social. Alinea tus soluciones, todo lo que pienses, alínealo en primer lugar con el propósito de tu compañía, con tu propósito personal en conjunto, pero sobre todo con las obligaciones responsables que tiene esta empresa en su sociedad y en el mundo. Tercero, mantén siempre tu visión en el presente y en el futuro, decíamos hoy, ¿no? Es una dualidad de verdaderamente permanecer atento al panorama actual para poderte anticipar en lo que está ocurriendo y prepararte. Ya Eduardo nos dio, si no lo has visto, tenemos una grabación en que te podemos compartir cuáles serían las acciones para el día 1, para la siguiente semana, para las siguientes 2 semanas, 4 semanas. Mantén tu visión en eso porque necesitamos recuperarnos rápido, necesitamos entrar en la fase de estabilidad, como él nos decía, pero sobre todo empieza a generar ideas para el futuro. Ve cómo te puedes diferenciar, ve cómo puedes hacer las cosas de una manera distinta. Y sobre todo, el último, y con esto es con lo que yo quiero ponerle mayor énfasis, conecta colaborativamente. Y conectar significa lo que ya hemos hablado. Significa confianza, significa interés genuino por la otra persona, significa agilidad, porque nosotros tenemos que confiar en la gente para que todos de forma colaborativa pongamos lo mejor de nosotros para hacer realidad lo que queremos progresar, pero sobre todo que sea algo que verdaderamente pueda generar esta unión para poder no solo atravesar esta crisis, sino sobre todo salir fortalecidos en un aspecto mucho más antifrágil, pero tener esta idea tan precisa y tan poderosa para poder llegar a un lugar distinto. Toma la crisis como una oportunidad, busca soluciones con compromiso social, mantén tu visión en el presente y en el futuro y conecta colaborativamente. Me parece que si nosotros logramos hacer este tipo de cosas, vamos a lograr, sí, yes, mejor juntos que de manera individual. Uno de los principales desafíos que tienen o que tenemos en general las personas para poder hacer todo esto es que creemos que nosotros podemos solos. Nadie puede solo y tampoco podemos solo en compañía. Más bien tenemos que hacerlo en unión y en conexión. Para cerrar, yo quisiera dejarles esta frase, no sin antes ahora invitar a Paula para que nos hable un poco más de qué es lo que va a trabajar en su siguiente sesión, pero decirles con mucha precisión que la vida no se va a hacer más fácil o más indulgente. Y lo vemos cada vez más, no sabemos lo que viene y sabemos que va a ser difícil, va a ser duro, pero nosotros sí podemos hacernos más fuertes y mucho más resilientes. Muchísimas gracias por esta participación. ¿Cómo están todos? Voy a quitar esta presentación para poder verlos de nuevo. Y bueno, ahora también voy a... Ale, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Para también primero pedirles que nos pongan en el chat algunas de sus opiniones. Y también lo que quisiera saber es si tienen alguna pregunta antes de que salgamos de esta presentación y de que le dé la palabra a mi querida Pau.
¿Para cuándo el libro? Esa es la la pregunta. Víctor ya sonrió, Víctor Uribe es mi editor, y entonces, bueno, pues pronto, mi querida amiga, pronto. Gracias, Ale, muchas gracias por estar aquí. Si nos gustan dejar sus reflexiones en el chat, se los agradeceríamos mucho. A continuación, entonces, y no se me vayan porque al final viene una encuesta de esta participación, quisiera presentarles primero a Pau. Pau, Franco, es un honor tenerte aquí. La verdad es que recuerdo mucho cuando nos conocimos en Coca-Cola FEMSA cuando tú trabajabas allá, y bueno, pues ella va a estar hablándonos de un tema increíble que se va a conectar muy bien con lo que necesitamos para poder seguir siendo resilientes, y decimos que estamos hablando de un liderazgo positivo más humano. Pero ¿a qué nos referimos con ese liderazgo positivo más humano, Pau? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Hola, Hilda. Antes de empezar, te agradecemos muchísimo la charla. Yo te la agradezco, me encantó, verdaderamente. Creo que llegaste al corazón de muchos de los que estamos aquí y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y sobre todo por esa apertura por compartir y por aprender, Hilda. Te lo súper reconozco. Gracias. Y muchísimas gracias por dejarme hacer parte de este espacio. Creo, Pau, que tenemos un poquito de problemas con tu conexión. No sé si solo me pase a mí o los demás también ya ven a Pau. También la veo congelada. Perdimos, ¿verdad? ¿Qué te parece si en lo que la logramos recuperar, Dani, si nos ayudas, no sé si tú logras ver la encuesta para que la podamos... Ah, no, yo la tengo. Voy a lanzarles la encuesta en lo que Pau regresa. Ya está por ahí Pau, pero nos gustaría que nos pudieran contestar. Ah, ya miren, Pau ya se está moviendo hacia su conexión para tener mejor conexión. Así que adelante, Pau. Ahora sí te escuchamos. Discúlpenme, es un problema técnico, pero no, lo que te decía es que muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que llegaste al corazón de todos. Es un honor para mí ser parte de este espacio. Mi nombre es Paula Franco, yo soy directora de la empresa de consultoría Tamim HR Consulting. Lo que trabajo está muy alineado con las formas de las personas a su propósito y con lograr que sean mejores líderes. La siguiente sesión vamos a retomar estos temas de resiliencia, pero mucho más enfocado en el ser. Es decir, yo internamente, ¿qué tengo que hacer? Ahora en las organizaciones y en todos estos procesos de liderazgo decíamos, oye, el liderazgo se vuelve como mucha gestión, como mucho el hacer. Y ahora lo que estamos viendo en tendencias y en práctica, porque lo trabajamos con muchas personas, es cómo vuelvo al ser, cómo entro en mí. Y retomaremos temas de liderazgo positivo. Yo estoy certificada por el Holbein Institute en temas de felicidad y en todo el tema de liderazgo positivo. Entonces retomaremos muchos temas de la psicología positiva en este proceso de liderazgo y desarrollo del ser. Y sobre todo retomar el ser humano. Ahora, como líderes tenemos que estar al servicio de los otros y sobre todo empezar a recuperar aquello que tenemos dentro. Tú decías mucho cómo me enfoco hacia afuera, cómo me reinvento hacia afuera. En la próxima vamos a hablar de cómo me reinvento hacia adentro y cómo me echo un clavado allá adentro y empiezo a evolucionar, porque cuando yo estoy bien, contagio, esta vez contagio positivamente, no coronavirus, sino contagio positivamente a los otros. Y de eso vamos a hablar la siguiente sesión. De verdad los espero, ojalá que con la misma participación y ánimo de este espacio. Muchas gracias, Pau. Y la verdad es que justo con esta sesión estaríamos cerrando con broche de oro este primer ciclo de webinars que, como ustedes saben, y para quienes se están conectando apenas con nosotros, nos unimos Eduardo, Jessica, Paula y yo para poder compartirles a ustedes un poquito de lo que hoy nos está interesando, de lo que hoy hemos aprendido, pero sobre todo para que juntos construyamos un futuro distinto, juntos construyamos un futuro mejor, el que queremos para nuestra sociedad. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que están contestando su encuesta, se los agradezco muchísimo, de verdad de corazón, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.